El título de esta enseñanza, si estás tomando notas, es Conversaciones 313. ¿What? Dice Conversaciones 313. Hace ya un tiempo, creo que fue a principios de 2024, el primer sermón que prediqué, o el primer mensaje que prediqué en 2024, se llamaba Ganar a uno. Era un reto que Dios nos puso, ¿no? De ganar a una persona para Cristo ese año. Y esa es nuestra misión, hermanos. Por eso todo nuestro empeño, todo nuestro esfuerzo, día a día, como hijos de Dios, como cristianos, debe estar enfocado en hacer discípulos. De hecho, esa fue la gran comisión que Jesús nos dio: id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a toda nación, a toda lengua, nación, a todo lugar. Uno puede ganar a muchos, ¿sabías eso? Podemos ganar a muchos, no por lo que somos, sino por lo que hay en nosotros. Y ese tiene que ser nuestro reto. Cada vez que nos levantamos un día, tiene que ser el reto diario nuestro, ganar almas para Cristo. Charles Spurgeon dijo algo impresionante. Él dijo: todo cristiano es un misionero o un impostor. Todo cristiano es un misionero o un impostor. Gracias, Kenneth. Wow, y yo digo, cuando Spurgeon dijo esto, dio a entender que hay dos grupos de cristianos. Los misioneros, los que sienten que están en una misión, y los impostores. La pregunta es, ¿en qué grupo estamos nosotros? Yo quiero estar en el grupo de misioneros, ¿y tú? Menos mal que 4 quieren estar en el grupo de misioneros. ¿En qué grupo quieres estar? ¿En el de misioneros? Amén. Otro gran evangelista que todos conocéis, Billy Graham, dijo algo también muy interesante. Dijo: el evangelismo no está completo hasta que el evangelizado se convierte en evangelista. El evangelismo no está completo, wow, hasta que el evangelizado se convierte en evangelista. Ganar almas es nuestro llamado más supremo como iglesia. Y lo que yo creo como pastor en APR es que nosotros vamos camino de que este lugar, de verdad, hermano, lo digo con el corazón, de hecho no estaría aquí, de hecho colgaría las botas como pastor, me iría a hacer otra cosa, me haría miembro de una iglesia de aquí de Águilas y me iría a trabajar secularmente, pero yo creo, y ese es mi clamor día a día y noche y día clamo, es mi oración continua, que este lugar se va a quedar pequeño y que Águilas va a vivir un avivamiento como nunca antes en la historia. Aleluya. Y sé que va a pasar en el nombre de Jesús, porque mi Dios es un Dios grande. Aleluya. Hace un tiempo le dije al Señor, estaba orando, y no sé cómo me salió esto, dije: Señor, yo no quiero ir al cielo solo. Hace ya 4 años, 3 años y medio, 4, estaba orando en mi habitación arriba, en casa, y de repente dije: Señor, yo no quiero ir al cielo solo. Y el Señor me dijo: ¿qué haces aquí entonces? Mira lo que hay aquí. Y miré, estaba mi mujer, esa va al cielo ya. Y estaba mi hijo el mayor, Aarón, ese también va al cielo. Entonces, ¿qué haces aquí, Josué? ¡Wow! Yo quiero llevar al cielo a tantos como pueda, hermanos. Yo quiero llevar al cielo a tantos como pueda. Por eso hoy, mis amados hermanos, quiero compartir con vosotros un mensaje que lleva por título Conversaciones 313. Conversaciones 313. ¿Por qué ese título? Te has preguntado por ello, ¿verdad? Cuando he dicho el título, alguien ha dicho: ¿what? ¿Qué? Di conmigo: Conversaciones 313. Mira, como iglesia, muchas veces pensamos en los 52 domingos que tenemos al año. Muchos de nosotros estamos constantemente centrados en esos 52 domingos que tenemos cada año. Y claro, son momentos gloriosos. Oh, ¿cuántos anhelan venir a la casa del Señor a adorar en domingo, verdad? Son días gloriosos, son momentos de celebración, de celebrar la misericordia de Dios, de celebrar su provisión, de dar testimonio de lo que Él hace en nuestra vida. Es un momento de adorarle, de adoración, de gran edificación, de escuchar su palabra, de aprender.
Pero ¿qué pasa con los otros 313 días del año? Los que no son domingo. ¿Qué pasa con la mayor parte de nuestro tiempo? Porque los 313 días son la mayor parte de nuestro tiempo. Esos días también cuentan para Dios, porque son días en los que estamos también llamados a compartir el Evangelio en medio de nuestra rutina diaria. Conversaciones que pueden convertirse en conversiones. Por eso, lo primero que quiero que veamos hoy es que no podemos callar. Hay una canción que dice algo así, ¿no? ¿Eh? Sí, la verdad es que cantáis todo muy bien. Yo es que tengo menos oído que un gato de escayola, por eso me estáis diciendo y no agarro el tono, ¿no? Pero bueno, es igual. No podemos callar. Y quiero leerte las palabras de 4 hombres moribundos. 4 hombres que estaban muriéndose. Eran leprosos, pero no iban a morir de lepra. Iban a morir de hambre. Porque había una hambruna terrible en toda su ciudad. Estos 4 leprosos decidieron que no se quedarían parados, quietos, sentados, esperando morir, sino que irían en busca de comida y terminaron en el campamento enemigo. Pero algo que no sabían estos 4 hombres, estos 4 leprosos, es que Dios ya había pasado previamente por ese campamento. Lo que no sabían es que Dios ya había visitado ese campamento. Vamos a leer en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 5. Dice así: los leprosos se levantaron al anochecer para ir al campamento de los arameos. Y cuando llegaron a las afueras del campamento de los arameos, resultó que no había nadie allí, porque el Señor había hecho que el ejército de los arameos oyera estruendo de carros y ruido de caballos, el estruendo de un gran ejército, de modo que se dijeron el uno al otro. Los arameos se dijeron el uno al otro: ciertamente el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los hititas y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Esta historia comienza en un momento terrible para Israel. Los arameos, el ejército arameo, había sitiado y rodeado la ciudad y no entraba ni salía nada. Estaban muertos de hambre porque no dejaban entrar nada. Había hambre, había miseria, había desesperación, había gente que había perdido toda la esperanza. ¿Te suena de algo eso? ¿Habrá gente en este pueblo de Águilas que tenga hambre y sed de justicia, que esté viviendo miserablemente, que esté viviendo en ansiedad, en depresión, en desesperación? Hay gente que ha perdido toda la esperanza. Ahora, vemos aquí que el ejército arameo huye despavorido. Mi pregunta es, ¿qué es lo que los arameos escucharon? ¿Qué es lo que el ejército arameo escuchó? ¿Me lo puedes preguntar? Pregúntame. Oye, Josué, ¿qué es lo que el ejército arameo escuchó? Gracias por preguntarme. Vamos un capítulo antes, vayamos al capítulo 6. En este tiempo tan difícil para Israel, el profeta de Dios era un tal Eliseo. Y hay una escena en el capítulo 6, es su siervo Giezi. Giezi era un joven que estaba asustado porque estaba viendo al ejército arameo rodeando la ciudad. Y Eliseo hace una oración poderosa. Y conmigo, la intercesión es primordial. Y él dice: Señor, abre los ojos de mi siervo para que vea. Y de repente aquel joven pudo ver que alrededor de Eliseo había un ejército celestial de caballos y carros de fuego. Ese fue el ejército que visitó el campamento arameo. Ese fue el mismo ejército que los enemigos terminaron escuchando como si viniera contra ellos. Ese fue el ejército que les hizo huir despavoridos. Y en ese huir dice que dejaron todas las provisiones, dejaron su riqueza, dejaron comida. Lo que hizo huir a los arameos en el capítulo 7 fue el resultado de la intercesión del capítulo 6. ¡Aleluya! Por eso es tan importante la intercesión. Primer punto importante que tienes que grabar. Si quieres ganar almas, tiene que haber intercesión. Lo más importante muchas veces no es lo que pasa aquí el domingo, sino lo que pasa el jueves a las 9 de la mañana. Porque el domingo es el resultado de lo que se luchó y se venció el jueves a las 9 de la mañana.
Y entonces de repente, en todo esto entran en escena, en el capítulo 7, entran en escena estos 4 leprosos. Gente marginada, rechazada porque estaban fuera de la ciudad por su lepra. Ellos llegan al campamento enemigo y se encuentran con un banquete preparado. Como tú y yo hoy. Un banquete preparado. Y empiezan a comer, a saciarse, a beber, a tomar riquezas, a llenar sus bolsillos. Pero en medio de todo eso se detienen y dicen en el verso 9, esto no está bien. De repente vuelven y dicen, esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. Hermanos, esa es exactamente nuestra situación. Nosotros estábamos muertos. Hace un tiempo yo estaba muerto, a punto de fallecer, hasta casi físicamente. No tenía vida en mí. Mi vida había acabado con 33 años. Nosotros de repente nos hemos encontrado con Cristo, nos hemos encontrado con su provisión, nos hemos encontrado con la salvación, con la restauración, nos hemos encontrado con el perdón, con la vida eterna, con la plenitud. ¡Aleluya! Y hoy tengo que decirte que es un día de buenas noticias. Es un día de buenas noticias, pero ¿cuál es el peligro para nosotros? El peligro viene cuando no las compartimos con nadie. Cuando esas buenas noticias no las compartimos con nadie. Si a ti te hubiera tocado la lotería, no lo compartes. No, ¿verdad? Algunos no. Porque te salen amigos por todas partes, como cuando sacas los donetes, ¿no? Pero si te pasa algo bueno, tú quieres compartirlo, no. Las redes sociales están llenas de eso, de momentos buenos, que la gente quiere compartir. ¿Por qué? Porque es real, porque le está sucediendo y necesita compartirlo. Ahora, ¿es real lo que Dios ha hecho en ti? ¿Es real? ¿De verdad entiendes lo que Jesús ha hecho por ti? ¿De dónde te sacó? ¿Cómo te salvó? ¿Cómo te liberó? ¿Cómo te restauró? ¿Cómo te dio acceso a la vida eterna? Hoy tenemos que decidir si vamos a regresar como regresaron estos al palacio y vamos a contar esas buenas noticias. No nos podemos callar, no está bien callarse. Dile al que tienes al lado, no está bien que te calles. ¿Puedes decir conmigo algo? Vamos a la vez. Di conmigo. No. Voy. Ahí. Al cielo. Solo. Aleluya. Amén. Sí, Señor. No voy a ir al cielo solo. ¿Cómo puede ser que sean 20 años cristiano y no se haya convertido ni un piojo contigo? ¿Cómo puede ser incluso que algunos son cristianos un montón de años y la gente salga corriendo cuando los ve en vez de venir corriendo a abrazar la cruz? Di conmigo, Conversaciones 3:1-3. ¿Sabes? A mí me encanta leer historias de conversiones. No sé por qué, pero me apasiona. Sobre todo conversiones biografías y conversiones de grandes hombres y mujeres de la historia. Porque en todas ellas, si te das cuenta cuando analizas, son historias que comienzan con Conversaciones 3:1-3 y acaban en Conversiones 3:1-3. Hace poco leí otra vez la historia de conversión de Nicky Cruz. Cuando estuvimos en Estados Unidos nos quedamos con la gana de visitar esta iglesia. No es Nicky Cruz ella. No. Nicky Cruz es un hombre, no una mujer. Pero bueno, es igual. Él cuenta en su libro, Corre, Nicky, corre, cuenta su conversión. También esta semana leía sobre la conversión de C.S. Lewis y me llamó mucho la atención porque estuve viendo una miniserie que hay en Amazon Prime y él cuenta también su historia de conversión en su libro Cautivo por la Alegría. Pero ahora sí, la que más me ha llamado la atención es la conversión 3:1-3 de Rosario Butterfield. Es esta chica o esta mujer. Ella lo cuenta en su libro Pensamientos secretos de una conversa improbable. O sea, así se titula. Pensamientos secretos de una conversa improbable. O sea, era improbable que ella se convirtiera. Y ella cuenta lo siguiente, ¿no? Rosario era una profesora de universidad y era militante activa de la comunidad LGTBI, ya no sé cuántas letras más, ¿no? LGTBI, no sé cuánto. ¿Cómo va ahora? ¿Alguien lo sabe? Bueno, LGTBI ella es lesbiana. Y escribía artículos para luchar contra todo el movimiento conservador en Estados Unidos y contra todos los cristianos. Finalmente,
a través de una conversión 313, primero tuvo una conversación 313 con un pastor evangélico que compartía el autobús todas las mañanas con ella. Ella iba camino de la universidad, el pastor iba camino de su trabajo y enseguida este pastor se dio cuenta de que Rosario era una persona que jamás iba a ir a una iglesia, pero que sí quizá a través de la amistad podría ir a su casa. Y Rosario dice lo siguiente, por eso empezó a invitarla a casa en vez de a la iglesia. Y Rosario dice lo siguiente: yo soy una para Jesús hoy día por la hospitalidad de un pastor evangélico que, aunque yo no cruzaba la puerta de una iglesia, él entendió y supo ver que yo estaba necesitada y dispuesta a ir a su casa. Entonces, cuando ella iba a su casa, las conversaciones en casa de este pastor cada vez eran más profundas y Rosario iba comenzando no solamente a tener fe, sino que su vida cambió por completo. Rosario hoy día está casada y tiene 4 hijos. Es un milagro y ella sabe que su conversión fue literalmente increíble e improbable. ¡Wow! Y sabes, cuando leía este testimonio, me vino a la cabeza algo que dijo una vez, leí hace tiempo y lo busqué, algo que dijo Tomás de Aquino. Y dijo lo siguiente, dijo: cuando quieres convertir a alguien, tienes que ir donde se encuentra, tomarlo de la mano y guiarlo. No te puedes parar al otro lado del camino y gritarle. No le ordenas que se acerque donde tú estás, no. Lo que haces es ir donde está y trabajar desde ese lugar. Y eso es lo que sucede muchas veces. Hoy, muchas veces en nuestra iglesia, en la iglesia occidental, hemos llegado a un punto en el cual le gritamos a las personas que vengan a la iglesia los domingos. Los 52 domingos del año. Ven a la iglesia, porque no quieres trabajar. Le gritamos a las personas que vengan a este edificio en lugar de salir por ellos. Estaba hablando con un chico esta semana que trabaja en protección civil y estaba en el grupo de salvamento marítimo. Han tenido trabajo este año. Ha habido varios ahogados. Y él me dijo algo muy interesante hablando con él hace unas semanas. Y es que a veces cuando una persona se está ahogando en el mar, puede ser que le puedas tirar un salvavidas. Alguno le va a tirar el salvavidas y se van a agarrar a él. Pero la mayoría de las veces te tienes que meter en el agua para sacarlo. El 80% de las veces la gente que rescatamos, Josué, es porque nosotros nos metemos en el agua para sacarlas. Y sabes, si quieres rescatar vidas, si quieres y queremos llevar vidas a Cristo, nos vamos a tener que meter en el agua. Vamos a tener que ir donde ellos están. Vamos a tener que sacarlos de ahí. Ahora piensa en esto. Piensa en Jesús y piensa en Pablo, por ejemplo. Jesús y Pablo. ¿Tú lees en la Biblia en algún momento que Jesús le envía las notas del mensaje al equipo de proyección del templo de Jerusalén? ¿A qué no? Ni lees que Pablo esté enviándole las notas del mensaje al equipo de proyección del templo de Jerusalén o del templo de cualquier otra de las iglesias, a los efesios, a los gálatas. ¿A qué no? No. ¿Por qué? Porque las palabras más impactantes de Jesús o las palabras más impactantes de Pablo nunca fueron en un sermón preparado un domingo, sino que surgieron en encuentros inesperados con la gente, en el día a día, surgieron en conversaciones 313, porque de eso se trata. Jesús no pronunció sus mejores palabras rodeado en un domingo, en un sermón. Jesús pronunció sus mejores palabras rodeado de gente, en cenas, cuando iba caminando por los caminos, mientras que iba caminando y sus discípulos se acercaban o las personas se acercaban y le detenían. Piensa en esto, el maravilloso versículo, ¿os acordáis de que la semana pasada hablábamos de Juan 3:16? El maravilloso versículo que citamos la semana pasada de Juan 3:16 fue pronunciado por Jesús en una reunión clandestina, en una noche, en un cara a cara con un rabino judío que se llamaba Nicodemo, un rabino que tenía tanta vergüenza de reunirse con Jesús que lo citó por la noche, a escondidas. Y ese versículo de Juan 3:16 y otros tantos versículos que hoy predicamos como sermones fueron simples conversaciones 313, simples conversaciones cotidianas,
conversaciones que llevaron a conversiones. Aleluya. ¿Sabes qué sucede? Muchas veces hay muchos homilética, apologética. Te enseñan todo eso y está bien. Hay muchos líderes y pastores de la iglesia que han sido entrenados para preparar sermones los domingos, pero no para encuentros 313. Estamos entrenados para hablar con muchas personas en un auditorio, pero no estamos entrenados para hablar con una sola persona. Dwayne L. Moody, el conocido pastor norteamericano, dijo: he ganado más personas para Cristo por conversaciones santas que en todas mis reuniones. ¡Wow! Me voló la cabeza cuando leí esto. He ganado más personas para Cristo en mis conversaciones santas que en todas las reuniones. Amados, ¿qué os parece si comenzamos a orar por esto? Si comenzamos a orar y decimos: Dios, danos conversaciones 313. Señor, danos conversaciones diarias que sean conversaciones trascendentales, no superficiales, que sean conversaciones profundas, que sean conversaciones, como decía el bueno de Dwayne L. Moody, que sean conversaciones santas. Danos a alguien para hablarle, Señor. Él mismo cuenta, Moody cuenta que una vez en un ascensor en la ciudad de Chicago, se montó en el ascensor y iba encendido por el fuego del Espíritu Santo porque había escuchado el testimonio de John Harper. Y se montó en el ascensor y cuando entró en la planta 1 iba a la planta 15. Y en la planta 2 se detuvo el ascensor, se subió un hombre y cuando se subió le dijo: caballero, ¿sabe usted si va a ir al cielo hoy? El hombre se quedó impactado por la pregunta y dice: ¿es usted un grosero? Y entonces dice Dwayne L. Moody, dice: en ese momento dije, a partir de hoy, esa va a ser mi reputación, ser un grosero. Y dice que no hubo un día, a partir de ese día, que no le predicó a alguien, que no le hizo una pregunta a alguien de este tipo. ¡Wow! Y yo, ¿sabes? Yo estaba pensando en mi casa, yo quiero que nosotros estemos entrenados y que estemos preparados para esas conversaciones de ascensor, para esas conversaciones 313. Existen 313 días de lunes a sábado que no son domingo. Y muchas veces en la iglesia, y no digo que esté mal, pero invertimos, gastamos dinero, tiempo, recursos en hacer hermosas reuniones cada domingo. Y eso es lo que tenemos que hacer y seguir haciendo. Pero a mí también me gustaría que el fuego arda. ¿Para qué? Para que estemos avivados para los 313 días restantes. Yo quiero arder. Lo hemos cantado hoy. Yo quiero arder con pasión para las conversaciones, no solamente desde este púlpito. Quiero arder aquí en este púlpito, pero quiero arder ahí fuera. En conversaciones 313, en conversaciones que tienen lugar de lunes a sábado. Quiero estar avivado por las conversaciones en el ascensor con mis vecinos. Quiero estar avivado para mis conversaciones en el supermercado. Quiero estar avivado para mis conversaciones en la cafetería, en el gimnasio, en el colegio, en el instituto, en el trabajo, en los centros, en todo lugar, en el centro médico. ¿Amén? Gracias por vuestro entusiasmo. Esta semana, mientras me estaba documentando y estaba documentándome para este mensaje que Dios había puesto en mi corazón, leí las palabras de Charles Spurgeon en un sermón suyo que es muy conocido, se titula Corazón de carne. Y me encendí de nuevo. Spurgeon era muy radical. Escucha atentamente un extracto de este sermón. Dice: no daría nada por tu fe si no deseas compartirla con los demás. Jesús lloró por Jerusalén. ¿Y tú? ¿No tienes lágrimas por tu ciudad? Si los pecadores son condenados, al menos que salten al infierno sobre nuestros cadáveres. Si perecen, que perezcan con nuestros brazos alrededor de sus rodillas, implorándoles que se salven. Si el infierno debe llenarse, que se llene con la señal de nuestros esfuerzos y que nadie se vaya sin que le hayamos advertido y orado por ellos. ¡Wow! Dios, ayúdanos, Señor, como iglesia. Ayúdanos a sentir esto. Ayúdanos a sentir esto. Yo le pido al Señor, Señor, haz que yo pueda sentir esto. Le pido a Dios que haga esto sobre mi propia vida y sobre vosotros, hermanos, de verdad.
que arda en nosotros la pasión por salvar almas. Hace 2 semanas, 2 o 3, sí, estamos en la segunda semana de septiembre, ¿no? Fue la última de agosto. Hace 2 semanas, como había leído todo esto, tuve mi conversación 313 en el ascensor con mis vecinos del cuarto. Y fue un cambio de perspectiva, porque cada vez que subo con ellos y tienen un perro, es el perro, ¿sabéis quién es, no? El perro de abajo, ¿no? Es una peste el perro. Es un perro que huele muy fuerte. Y en verano se ve que los perros también sudan. Y cada vez que entra el ascensor, por ejemplo, nosotros tomamos el ascensor para bajar y ya baja el perro. ¿No? Y en ese momento yo me monto en el quinto y le doy a -2 para bajar al parking y veo que nada más salir se para en el cuarto. Digo, vecinos. Porque cuando lo llaman ellos, se para. Se abre, efectivamente, este hombre y su esposa con el chucho. Entra el perro y lo primero que hace es lamerme todas las piernas, que a mí me encanta que me laman las piernas cuando voy en pantalones cortos. Pero en ese momento dije, wow, ¿a dónde van? Vamos al -2, al parking. Y dijo, wow, tengo del cuarto al -2, tengo 6 pisos. Y en ese momento él empieza a decir, empieza a hablarme de cómo está la situación, no sé qué había pasado con la política. Y en ese momento dije, Señor, este es el momento. Y yo le tiré mi semilla, dije, la verdad es que yo tengo una forma distinta de ver las cosas, sé y reconozco que hay dificultades en el mundo, pero yo tengo a Jesús. ¿Tú conoces a Jesús? Se queda mirando. ¿Conoces a Jesús? ¿Y tú? A ella le digo, ¿conocéis a Jesús? Hombre, yo somos católicos, qué bueno, pero ¿conocéis a Jesús? No te estoy diciendo de qué religión eres. No, la verdad es que... Y se quedaron como que no sabían qué decir, ¿no? Empezaron a hablarme de la naturaleza, de los pinos, no sé. Y ahí, pum, llegamos al final, nos despedimos, que Dios bendiga, y me voy. Pero yo, no sé, se quedaron como rayadísimos, ¿no? De eso se trata, de dejarlos rayados. Tuve mi propia conversación 313 en el ascensor con mis vecinos. Ahora también quiero, para seguir con el mensaje, hablaros, y este es el desarrollo del mensaje, vamos a entrar en el desarrollo. Estamos enseguida terminando. Pero quiero hablaros de 3 personas. 3 personas de las que podemos aprender sobre conversaciones 313. Me refiero a Daniel, a Esther y a José. Lo que caracterizaba a estos 3 era que, como nosotros, eran creyentes en territorio enemigo. Daniel, primer ministro de Persia, en Babilonia. Esther fue la reina de Persia y Media, territorio enemigo hostil. Y José fue el segundo hombre más poderoso de Egipto, después de Faraón, en Egipto. Toda la vida, si tú pones a analizar, casi toda la vida de estos 3 estuvo en un ascensor, como yo el otro día, o como Moody. Prácticamente. Quiero poner un ejemplo para que entiendas lo que voy a comunicarte. Cuando tú vienes aquí los domingos, tú te pones la camiseta de local. ¿Veis el fútbol? ¿Verdad? ¿Sabéis cuál es la camiseta de vuestro equipo, no? Por ejemplo, la de mi equipo es blanca, hermosa, bonita. ¿Verdad? Esa es la camiseta de local. Y cuando nosotros venimos aquí los 52 domingos del año nos ponemos la camiseta de local. Pero el resto de tiempo estamos con la equipación de visitante. Hermanos, y esto es lo que quiero transmitiros hoy. Tenemos 52 domingos en donde nos colocamos nuestra equipación local, pero también tenemos 313 días de misión en donde nos colocamos la equipación de visitante. Los domingos vestimos la camiseta de local, estamos en casa, ¿verdad? Estamos en nuestro estadio, estamos con nuestro lenguaje, con nuestra jerga, con nuestras canciones, con nuestra cultura de iglesia. Jugamos en nuestro terreno. A que nadie te intimida, a que viene gente que no es cristiana o que todavía no has entregado al Señor, no te intimida aquí. No, porque estás en casa, estás con tu afición. Pero los otros 313 días vestimos la camiseta de visitante. Y ahí, cuando tú juegas de visitante, el partido es distinto. Porque ahí estás quizá en la oficina.
o estás en la universidad, o estás en el instituto, o estás en el supermercado, o estás en un ascensor, como hemos dicho, o estás en un campo que no es tu campo, que es territorio enemigo, que es territorio hostil. Tú dile a alguien ahí fuera, dile a alguien tú por la calle, dile, estás cubierto con la sangre de Cristo. Y verás qué sucede. ¿Te entiendes? O comienza, cógete un megáfono y empieza por las calles de Águila, empieza, estáis cubiertos por la sangre de Cristo. Y verás tú lo que te van a decir. Va a venir la policía y te va a encerrar. Porque eso lo podemos decir en nuestro estadio. Como el fútbol, ¿no? Cuando uno juega de visitante, no utiliza la misma estrategia que cuando juega de local. El lenguaje cambia, la manera cambia. Lo que no cambia es el objetivo, marcar gol. Y nuestro gol es sembrar la palabra, es llevar a Cristo, es tener conversaciones que se conviertan en conversiones. Ese es nuestro gol. ¿Cuántos quieren marcar goles? Amén, aleluya. Por eso, tenemos que tenerlo claro. Aquí entendemos el idioma. Una vez estaba en el estadio Santiago Bernabéu. Estaba viendo un partido y estaba escuchando al fondo sur ese cantando. Y digo, ¿qué están cantando? No lo conozco, no lo sé, pero ellos lo cantan porque lo cantan todos los domingos que van. Ellos entienden su idioma. Porque es su estadio. Nosotros aquí entendemos nuestro idioma porque es nuestro estadio. El problema es que nos han enseñado en la iglesia a los hermanos cómo actuar con la equipación local. Pero no nos enseñan cómo actuar con la equipación visitante. Y sabes, Daniel, Esther y José nos van a enseñar esta mañana. Nicky Cruz no se convirtió un domingo en la iglesia. No fue así. C.S. Lewis tampoco se convirtió un domingo en la iglesia. Se convirtió montado en una motocicleta camino del zoológico con su hermano. Dice que de repente le vino la luz. Yo no fui alcanzado por Jesús en una iglesia. Fue en una conversación 313 con mi pastor Juan Carlos en una estación de tren junto a las vías cuando había decidido quitarme la vida. Ahora, vamos a ver esta guía para nuestras vidas. Lo que nos ofrecen Daniel, Esther y José para esas conversaciones 313. Para esas conversaciones en donde no hay púlpito por medio. Es una guía cuando nadie está diciendo amén, sino todo lo contrario, cuando alguien te está desafiando. Y es el segundo punto, Daniel, Esther. Vamos a empezar con ellos, 2 ejemplos que nos inspiran. Daniel, ¿qué encontramos en Daniel? Yo encuentro en Daniel convicción y sabiduría. Daniel era un joven que estaba en Babilonia, un lugar que representaba en ese momento lo opuesto, todo lo contrario a los valores de Dios. Igual que hoy, ¿verdad? Nuestra sociedad. Era joven, estaba lejos de su tierra, lejos de su estadio, rodeado de presiones en ese momento culturales. ¿Tú estás rodeado de presión cultural hoy día? Rodeado de tentaciones, de exigencias que buscaban constantemente cambiar su identidad. Pero dice la Biblia en Daniel capítulo 1, verso 8, y Daniel propuso, di conmigo, convicción, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Eso es convicción, proponer en el corazón. Convicción, no contaminarse. Daniel sabía quién era y sabía a quién pertenecía. Su decisión no fue meramente, no fue solamente por la comida, sino su decisión fue sobre no diluir su fe. ¿Entiendes? Hoy, en nuestras conversaciones 313, también enfrentamos, entre comillas, una mesa del rey en cuanto a la cultura, en cuanto a las formas de este mundo. Un lenguaje contaminado quizá por la burla, un lenguaje contaminado por la mentira o por la vulgaridad. Conversaciones quizá dominadas por chismes, por críticas, con palabras con doble sentido. ¿No te pasa constantemente? Tú puedes dejarte llevar por ese ambiente cuando tú estás ahí con ellos, pero tú estás llamado a marcar la diferencia. Porque cuando hay gente que está reunida... Ayer me pasó. Llegué al gimnasio por la mañana temprano y vi a un chico que digo, ¿qué te pasa hoy? ¿Qué te pasa, tío? Te veo raro, ¿qué te pasa? Estaba mal porque estaba peleado con un amigo suyo.
Un amigo suyo porque han tenido un problema con una cosa que pasó, un incidente, y es un asunto sin resolver. Pero es su amigo de toda la vida y le duele porque el amigo está hablando de ese problema a sus espaldas y está creando una gran difamación sobre él, o lo que él cree una difamación, pero en ese momento él dice, "Uf". Ahora yo me podía haber puesto, porque es mi amigo, al otro no lo conozco. Sí, ¿de verdad te ha hecho eso? Anda que sí, ya le vale, no sé qué, no sé cuánto. Pues vaya, tío, vaya, no sé qué, a ver, cuánto. No, lo que le dije, mira, escúchame, lo que tienes que hacer, si de verdad amas a esa persona y es tu amigo, sentarte con él y con un testigo, esto es lo que la Biblia dice, porque no os vais a poner de acuerdo así, los dos. Con un testigo que sea imparcial. Si quieres yo me ofrezco. Si quieres luchar por su amistad y que esto se corte. Y él se quedó, wow, tienes que hablarlo. Porque ¿sabes qué pasa? Que dentro de 4 o 5 meses, esto es un pueblo, y tú vas a ir con tus hijas por la feria y te vas a encontrar con él. ¿Qué vas a hacer así? A lo mejor después de esa conversación que tengáis, no vais a mantener la misma amistad, pero vais a poder saludaros por la calle. Porque todo estará zanjado. Y se quedó. ¿Puedes la semana que viene? Digo, sí, claro que puedo. Voy a llamarlo. Distinto. No me meto en su historia, no me meto en su crítica, no me meto en su lenguaje contaminado por su propia visión del asunto. ¿Entendemos, verdad? Y hoy día es lo que tenemos, temas, te metes en conversaciones, temas que están cargados de ideología de esta que hay ahora, relativismo, incredulidad. Y ahí es donde entra nuestra convicción. Una conversación evangelística no significa que hablamos igual que todos para encajar, que nos metemos en esa corriente, sino que nosotros mostramos con respeto, por supuesto, que hay otra manera de vivir, que hay otra manera de hablar, que hay otra manera de responder ante las situaciones de la vida. Por ejemplo, quizás en tu trabajo están todos criticando al jefe y tú puedes escoger no entrar en esa corriente y puedes aportar palabras de ánimo. Esa es la diferencia que muchas veces abre la puerta. Quizás en una reunión familiar, cuando de repente la charla, a todos nos pasa que parece que hay como una desesperanza porque hay problemas en la familia y tú puedes ahí en ese momento con convicción. Yo he encontrado paz en medio de todas las tormentas gracias a Jesús. Aleluya. Es firmeza. Es convicción. Porque la convicción no repele, al contrario, despierta curiosidad en la gente. Cuando tú eres una persona con convicciones, despiertas curiosidad en la gente. Ahora, otra cosa que hemos dicho que encontramos en Daniel es sabiduría. Sabiduría para responder. Daniel no solamente tuvo convicciones firmes, sino que supo expresarlas con sabiduría. Hay un momento ahí que dice la Biblia que él le pide permiso al jefe de los eunucos para hacer una propuesta alternativa a la comida del rey. O sea, no fue rebelde, no se levantó con rebelde, no voy a comer de esa comida. No, ni fue agresivo. Fue sabio, respetuoso. Actuó con estrategia. En nuestras conversaciones 313 también necesitamos sabiduría. No podemos imponer, sino proponer. No tengas una conversación con alguien que no conoce el Evangelio imponiendo tus ideas, sino, oye, mi punto de vista es este. Respeto el tuyo. No condenes, invita. No discutas para ganar la discusión, habla para amar. Amén. En un ascensor, ¿no? Como he dicho antes, alguien te dice, oye, qué mal está todo. ¡Bah! Está todo perdido, España no tiene arreglo. Pues no te va a poner a darle un sermón de 15 minutos ahí dentro. No, pero sí puedes decir, es verdad que hay mucha dificultad hoy día en España, pero yo he encontrado esperanza en Jesús. Y me gustaría contarte un día cómo encontré esa esperanza. Quizá en tu universidad un compañero que te suelta de repente, yo no creo en nada de eso que tú dices. Ahí no es el momento de pelearte con él con argumentos, sino de sembrar una semilla. Ok, si no lo crees te respeto. Pero si algún día quieres hablar de lo que yo he experimentado, de mi testimonio, me encantaría compartirlo contigo. ¿Amén? Convicción. Nuestras conversaciones 313 necesitan la convicción de Daniel para no contaminarnos y la sabiduría de Daniel para hablar con gracia. Ahora vamos a Esther. ¿Qué encontramos en Esther? Valor y oportunidad. Valor, coraje y oportunidad. Esther vivió en un tiempo terrible, un tiempo de crisis.
su pueblo estaba amenazado de exterminio. Todos conocéis la historia, ¿verdad? Ella no eligió ni siquiera ser reina. Ella no fue la que eligió ser reina, pero Dios la colocó en ese lugar con un propósito, de una manera estratégica. Y cuando llegó el momento de decidir, su tío Mardoqueo dijo, ¿y quién sabe, Estercita, si para esta hora has llegado al reino? Y quizás tú estás en un sitio que no sabes por qué estás ahí. Pero ¿quién sabe, querido o querida, si para esta hora has llegado al reino? ¿Quién sabe si en ese trabajo en el que estás? ¿Quién sabe si en esa empresa en la que trabajas? ¿Quién sabe si en tu instituto, en tu colegio, estás ahí porque para esta hora has venido al reino? Y aquí vemos dos cosas claves que aplican a nuestras conversaciones 313. Valor y oportunidad. Valor. Hablar cuando es difícil. A que aquí no te cuesta. Pero fuera sí cuesta. Esther sabía, fijaos, porque hay un momento que él tiene que hablarle al rey. Y si el rey no llega a extender su báculo, Esther sabía que acercarse al rey sin ser llamada, porque había que ser llamada por el rey, podía costarle la vida. Pero tuvo valor. Decidió no callar. Decidió hablar. Y hoy, en nuestro día a día, muchas veces sentimos miedo. Nos sentimos intimidados. Callamos porque tenemos miedo. Miedo quizá a que nos rechacen. Miedo quizá a que se rían de nuestra fe. Miedo quizá a equivocarnos o es que no sé hablar. Es que ¿qué voy a decir, verdad? Pero el Evangelio no avanza con silencio, avanza con valor. Aleluya. En la oficina, cuando alguien te comparte que está pasando por depresión, o en tu trabajo, o en cualquier momento, puedes tener el valor de decir, ¿te importa si oro por ti? Yo creo, yo soy un hombre y una mujer de fe, puedo orar por ti y por esta situación. Esa frase puede abrir puertas enormes. Quizá en el colegio, cuando los padres y las madres, están las madres en el colegio cuando se juntan a las 9:30 en la cafetería. Déjalas que vayan. Parecen chimeneas. Sí. Ahí, cuando te están contando quizás los problemas con sus hijos, tienes que tener el valor de decir, ¿sabes? Yo paso por las mismas situaciones que tú, pero a mí me ha ayudado a pedirle a Dios sabiduría para educar a mis hijos. Si quieres un día te cuento sobre cómo yo lo vivo. Y ahí, ¡pum! El valor no significa que seas un imprudente o un agresivo. No, no se trata de eso, no se trata de ir por ahí. Te vas al infierno si no te conviertes. Arrepentido, impío. No, te van a pegar un guantazo. No significa ser tonto, imprudente, agresivo. Significa no dejar que el miedo apague tu voz, apague tu testimonio. Otra cosa en Esther es oportunidad. Tenemos que aprender a reconocer el momento. Tú puedes estar pensando, madre mía, tú puedes tener esta actitud, madre mía, ¿cómo está el mundo? Mis hijos en el colegio, con todas las ideologías que hay. Madre mía, cada vez hay más suicidio juvenil, cada vez hay más, la política, qué mal está todo, la crisis económica, no sé qué. Y tú puedes tener esa actitud y dejarte llevar por esa actitud. Pero sabes que yo cuanto más oscuridad veo, cuanto más tinieblas veo, cuanto más veo al diablo hacer su obra, pienso, más oportunidad tenemos de brillar la luz. Tienes que cambiar el paradigma. Y Esther entendió que su lugar en el palacio no era una casualidad. Y no es casualidad que tú hayas nacido en esta generación tan dura y tan difícil y que estés en España. No es casualidad. Ella estaba en el sitio y en el tiempo justo, donde Dios la quería para actuar. Por eso nuestras conversaciones 313 tienen que ocurrir en los lugares donde Dios nos posiciona. Son lugares estratégicos. Quizá vas montado en el autobús junto a alguien que lo ves con cara deprimida o está llorando, o estás en el supermercado cuando de repente estás hablando con la cajera y te dice, ¡buah, qué día más duro llevo hoy! ¡Ay, es el momento! En una reunión de trabajo donde todos están hablando de crisis, tú puedes traer esperanza en ese momento. El secreto está en que nosotros sepamos discernir que no es casualidad que yo esté en un lugar, sino que es providencia. Y estás en el gimnasio y alguien te comenta, me siento vacío. El otro día me dijeron, me siento vacío, llorando. Tengo 27 años, un cuerpo que ni el Arnold Schwarzenegger, pero estoy vacío, Josué. Estoy harto de todo. Tengo 27 años y 60 vividos.
Y intento hacer todo para estar bien, pero no logro estar bien. Y ese es el momento. Para esa hora yo he llegado. Para esa hora es cuando hemos llegado. No podemos decir, pues yo estoy igual que tú. Estoy tomando un café el otro día y alguien dice, estoy con dos personas tomando un café y llega uno que se presenta, hola tal, que conocía a los otros dos, a mí no me conocía, hola tal, hola, ¿qué tal? Encantado. Y salta y dice, yo no sé a dónde vaya para este mundo. Y yo le digo, pues yo sí. Es la oportunidad para sembrar la semilla de fe. Valor y oportunidad. Nuestras conversaciones 313 necesitan el valor de Esther para no callar y también el discernimiento de Esther para aprovechar cada oportunidad. Amén. Y quiero terminar con José, porque aquí en José vamos a encontrar una guía. La guía de José. La guía para llevar nuestras conversaciones 313. Vayamos ahora a José. Vamos al momento donde José está en la cárcel. Él había sido encarcelado injustamente. Todos sabéis lo que pasó con la mujer de Potifar, ¿no? No tengo que entrar ahí. Pero aún allí, pese a estar en ese momento de crisis, aún allí José pudo ser sensible a las personas que le rodeaban. A veces estamos tan ensimismados en nosotros mismos que no somos capaces de ver a las personas que tenemos alrededor. Estamos rodeados de gente, pero no las vemos. Pero José hizo algo impresionante. De repente él se encuentra con dos hombres en la cárcel, el copero y el panadero de Faraón. Y José hace tres cosas que yo quiero dejarte hoy. Quiero subrayar como guía para nuestras vidas en las conversaciones 313. Vamos a Génesis 40, verso 6. Dice así, cuando José vino al copero y al panadero, vino a ellos por la mañana, y los observó, vio que estaban decaídos y preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en casa de su señor, ¿por qué están sus rostros tan tristes hoy? Y ellos le respondieron, hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Les ruego que me lo cuente. ¡Wow! Acabamos de ver la conversación 313 de José. Y quiero destacar tres cosas aquí que pueden guiar nuestras conversaciones 313. Nuestras conversaciones sin púlpito. Número 1, observar. Dice que José los observó, los miró. José observó. En el versículo 6 lo leemos. José se percató de que había tristeza y que había preocupación en sus rostros. ¿Cómo hizo esto? Observándolos, mirándolos. ¿Lo hizo hablando? No. ¿Cómo? Observando. El otro día estaba en el centro comercial y a mí me encanta ir a los centros comerciales. Pero hay momentos que tienes que cambiar tu enfoque, ¿no? Porque... Y digo, ¿qué hago yo aquí? Bueno, Señor, algún propósito habrá. Pero estaba en el centro comercial, mis hijos estaban, no sé dónde estaban metidos, viendo cosas, ropa y todo eso, y perfume. Y de repente veo a una mujer que tendría unos 70 años, y que iba con su esposo, y el hombre veo que el hombre estaba muy delgadito, y iba caminando, y de repente se para y se apoya. Como que le costaba respirar. Y vuelve a andar un poquito más y se vuelve a parar y se apoya. Y la gente pasando. Nadie se percató de eso. Entonces yo me di cuenta y de repente miré como, digo, este hombre le pasa algo. Y cuando miré a la esposa me dijo, como diciendo, no te preocupes, como diciendo, es normal, no pasa nada, está todo bien. Sé que era un hombre que tenía alguna dificultad para caminar o para respirar, pero nadie se daba cuenta. Se trata de observar. Se trata de mirar. Observar a la gente. Observar su ánimo. Observar quizás su ira. Observar su llanto, su estado de ánimo. Observa a la gente a tu alrededor.
A veces estamos rodeados de gente todo el día y no los vemos porque estamos ensimismados. Estamos metidos en nuestras cosas. Y José podía haber estado, es que estoy en la cárcel, es que estoy injustamente aquí en la cárcel, es que vaya tela, vaya no sé qué, y aquí me viene estos panoli aquí a contarme lo del sueño. Venga, hombre. ¿Verdad? Pero dice que él observó. Jesús nos dijo algo parecido en Juan capítulo 4, verso 35. Mira cómo empieza, porque dice, levantad vuestros ojos y mirad. Levantad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ese es nuestro desafío. Nuestro desafío es abrir los ojos, ver más allá de lo superficial. Porque muchas veces vemos el mal humor de alguien, o vemos la mala actitud de alguien, o vemos a alguien que quizá es irascible, o vemos a alguien que está metido en su mundo, o a alguien quizá que está amargado, o que está deprimido, o que está con ansiedad. Pero detrás de todo eso, lo que realmente hay es una necesidad de Dios. Los campos están listos, aunque a veces no lo parecen, pero están listos. Hay personas que necesitan que alguien las observe para conversar con ellas. ¿Sabes? Una de las cosas que, no sé por qué, pero ha sido esta semana con esto ardiendo en mi corazón, digo, esto tengo que predicarlo el domingo, pero no sé si os ha pasado a vosotros, esta semana en el pueblo he visto a más, digo, me he dado cuenta de algo impresionante, de cuánta gente está hecha polvo. Llego a par con el coche y veo una mujer que será de mediana edad, tendrá unos 40 años y la veo pasar y va como drogada, va así. Me ha pasado 4 o 5 veces con 4 o 5 personas distintas esta semana. Hay gente que va empastillada por la vida. Seguramente tienen ansiedad, depresión. Están fatal. Y muchas veces las emociones, las reacciones de las personas significan cosecha. Porque quizás están al borde de tirarlo todo por la borda. Se encuentran vacíos porque a lo mejor han estado buscando en todo y no han podido saciarse en nada. El otro día leía, escucha esto, leía en una nota de prensa que el 25% de las personas con las que entramos en contacto están atravesando con problemas de salud mental en este momento. El 25% de las personas con las que entramos en contacto están atravesando por algún problema de salud mental. Esos son 12 millones y medio de españoles. Esos son 10.000 personas en Águilas. 10.000 personas en Águilas. Ansiedad, depresión, uso de sustancias. Se puede ver en sus rostros. Y esto nos tiene que despertar. Es un llamado a la iglesia a que levantemos nuestra mirada y observemos. Es un llamado a observar. Están ahí fuera. Cuando los veas puedes hablarle. Hay personas a las que el pecado las tiene destruidas. Y solo hace falta que alguien observe y se dé cuenta. Una pareja de 80 años, principios del siglo pasado, observó en su edificio, en la ciudad de Los Ángeles, observó a un joven que tendría aproximadamente 24 años y que vivía en su mismo bloque de edificio, un bloque de edificio, un rascacielos en el centro de Los Ángeles, de mucho valor, porque este era un joven empresario, un joven emprendedor que había logrado cotas muy altas en su trabajo, en su empresa. Pero este matrimonio de 80 años que eran cristianos observaron y se dieron cuenta de que era un joven que estaba vacío, que aparentemente lo tenía todo, pero que estaba vacío. Y cada vez que se encontraban con él en el ascensor o se encontraban en el edificio, le decían a este joven, tú necesitas algo, necesitas a Jesús. Y dice este joven que él escuchaba eso y decía, bueno, tengo mucho que hacer, tengo que hacer estallar mi empresa, estoy en plena expansión, tengo que seguir creciendo como empresario. Y constantemente ellos, cada vez que lo veían, necesitas a Jesús. La mujer le decía, estás vacío, necesitas a Jesús. Necesitas venir a la iglesia. Y lo invitaban a la iglesia. Dice que ya un momento que dice cuando los veía a veces daba una vuelta al edificio para no encontrarme con ellos. Pero esas palabras continuamente, más de no sé cuántas veces durante 5 años, esta parejita de ancianos diciéndole, estás vacío, necesitas a Cristo. Una mañana un domingo por la mañana temprano, estaba haciendo una de sus aficiones, que era montar a caballo.
Y cuando iba montado a caballo, de repente esas palabras vinieron a él y dijo, hoy voy a ir a la iglesia. Y se acercó a la iglesia oliendo a caballo, dice. Se sentó atrás, así como está Marcos, el último. Y no se convirtió ni entregó su vida a Jesús en esa reunión, pero los ancianos se dieron cuenta de que vino y enseguida le dieron su número al líder de jóvenes. El líder de jóvenes lo invitó a una reunión más desenfadada con los jóvenes de la iglesia y este hombre entregó su vida a Jesús. ¿Sabéis quién es este hombre? Este hombre es Bill Bright, fundador de Campus Crusade, la cruzada estudiantil de Estados Unidos. Este hombre es el hombre que grabó la película Jesús. ¿Os acordáis de esa película grabada en 1970? Todos hemos visto esta película, ¿o no? Él grabó con su empresa. Él dejó la empresa que estaba ahí y fundó Campus Crusade, la cruzada estudiantil por Jesús. 200 millones de personas han llegado a Cristo por su ministerio. La película la vieron más de 2.000 millones de personas. Bill Bright ha sido salvo y fue salvo, y Campus Crusade for Christ comenzó con una pareja de 80 años que fue implacable diciéndole a un joven, estás vacío, necesitas a Jesús, necesitas ir a la iglesia. ¡Wow! Escúchame tú, hermano, que estás ahí sentado y quizás tienes más de 65 años, que piensas que ya no sirve nada más que para estar sentado en la iglesia y escuchar. Empieza a observar a la gente. No tienes ni idea de a quién puedes estar observando e invitando a la iglesia. La cosecha está lista. La cosecha está madura. Los campos están blancos para que la gente se salve. Aleluya. Lo segundo que hizo José, seguimos con esta guía para nuestras conversaciones 313. Primero dijo que observó y después preguntó. ¡Wow! José observó y preguntó. Preguntar. ¿Por qué estáis tristes? ¿Qué os pasa? Simplemente eso. Entonces José dice, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? ¿Por qué estáis decaídos? Una simple pregunta abrió la puerta a una conversación que cambió el destino de estos hombres. Aquí está una de las claves más prácticas para nosotros hoy. Aprender a preguntar. Porque cuando tú preguntas, muestras interés genuino. ¿Cómo estás? ¿Puedo orar por ti? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara hoy? ¿Qué necesitas? ¿Sabes? Vivimos en una cultura hoy donde la gente se siente cada vez más sola. La gente cada vez se siente más desconectada, más aislada, incluso en medio de tanta tecnología, de tantas redes sociales, de tantos followers, de tantos me gusta, la gente se siente sola. Vivimos en una cultura, en una sociedad donde nadie escucha a nadie. Una pregunta hecha con amor puede abrir la puerta, una puerta tan enorme que no te lo puedes ni imaginar. Y podemos hacer tantas preguntas. Una vez le escuché a un profesor mío decir, escucha, el que hace las preguntas controla la conversación. El que hace las preguntas controla la conversación. ¿Y sabes por qué? El que hace las preguntas controla la conversación. Muy sencillo, porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. No sé si decir esto, pero este es mi secreto en la consejería y también en el evangelismo. Hacer preguntas. Hacerle preguntas a la gente. Y tú puedes venir y decir, no, el pastor no me va a sacar nada. Pero en 20 minutos te lo saca tú. Simplemente haciendo preguntas. Igual pasa en el evangelismo. Hagamos preguntas. Cuando preguntamos a la gente, le hacemos ver que ellos nos importan. ¿Y sabes qué? Cuando tú le haces ver a ellos que te importan, ellos acaban diciendo algo muy importante, y es que te hacen una pregunta y te dicen, cuéntame de ti. Y tú dices, ahora sí, te voy a contar de mí. Es observar y preguntar. Una mujer moribunda con una enfermedad en su corazón, en el hospital, una mujer de aproximadamente mediana edad, 50 y tantos años, tenía un problema cardíaco
y no había solución, solamente tenía cuidados paliativos y la estaba tratando un doctor que era alguien, una eminencia, un joven doctor, muy joven, que era una eminencia en esa área cardiovascular en el hospital. Era un hospital muy prestigioso de Estados Unidos. Y esta mujer era una mujer cristiana. Lo único que ya se había diagnosticado que su enfermedad cardíaca no tenía solución y que su corazón se estaba debilitando poco a poco y solo podía tener cuidados paliativos hasta que su corazón se parara. Este doctor joven, ateo, empezó a visitarla cada día. Y lo que más le chocaba de esta mujer es que enseguida él se dio cuenta de que tenía fe en Jesús, que era cristiana, y él era ateo. Pero lo que le llamaba la atención era el gozo, la alegría que esta mujer tenía constantemente. Él llegaba a su casa y decía, ¿cómo puede ser que esta mujer que está muriéndose poco a poco tenga más alegría que yo? ¿Cómo puede ser que yo, un hombre que está llegando a cotas increíbles en mi carrera, que soy un cirujano reconocido, que soy alguien que está en la cumbre en mi especialidad médica, no pueda dormir por las noches y esta mujer que está muriéndose pueda dormir plácidamente? Y eso rondaba su cabeza. Hasta que 2 días antes de fallecer esta mujer le hizo una pregunta. Dice, yo te he contado que soy cristiana. Y en ese momento le hizo una pregunta a este hombre. Le dijo, ¿tú en qué crees? Cuando esa pregunta a este gran hombre de ciencia, cuando esa pregunta entró en su cabeza, dice que en ese momento se sintió la persona más ridícula del mundo porque lo único que le venía a la cabeza es decir, pues la naturaleza es preciosa, el mundo es precioso, creo en la felicidad, creo... Se sintió diciendo, qué patético soy. Solamente ella le dijo, ¿y tú qué crees? Te he contado cuál es mi fe. ¿Y tú qué crees? Y sabes, este hombre, cuando esa mujer falleció, meses después emprendió un viaje. Y en ese viaje empezó a buscar. Y se tiró 2 años buscando en el hinduismo, en el budismo, en el judaísmo, en el islam y finalmente en el cristianismo. Y un día, caminando por las montañas de Colorado, dice que en ese momento entregó su vida a Jesús. Se dio cuenta de que Jesús era el camino, la verdad y la vida. Y entregó su vida a Jesús. ¿Qué crees tú? Fue la pregunta. ¿Sabes quién es ese hombre? Ese hombre es Francis Collins, director del proyecto del genoma humano. Uno de los médicos más brillantes. Ha estado en todos los equipos presidenciales. Desde que él es médico, ha estado con Obama, está ahora con Trump. Es una eminencia. Este hombre ha estado en el equipo de todos los presidentes de Estados Unidos, desde Obama hasta Trump, debido a su brillantez. O sea, una pregunta de una mujer moribunda. ¿Y tú qué crees? Y Francis Collins se convierte. Una pregunta de una mujer muriendo en un hospital, pero se la hizo a uno de los más grandes científicos de nuestra generación, que ahora es cristiano, un cristiano nacido de nuevo. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. ¿Y tú qué crees? ¿Qué pregunta? Y nada de esto pasó en una iglesia. Era en Conversaciones 313 que llevaron a cabo, que terminaron en Conversiones 313. Y déjame decirte, hermano, esta mañana, tú puedes ser usado por Dios. Tú puedes ser usado por Dios. Dios puede usarte, aleluya. Y quizás tú estás aquí y puedes pensar, pero ¿cómo me va a usar a mí? Si yo no tengo conocimiento, si yo no sé ni siquiera hablar. Sí, no sabes hablar, quizás no tienes conocimiento, pero puedes observar y puedes hacer preguntas. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, aleluya. Quizás no puedo ser un gran orador, o no puedo observar, no puedo hablar con fluidez, o no me sé todos los versículos de la Biblia, pero puedo observar, puedo hacer preguntas y finalmente puedo dejar que Dios haga su parte. Y esa es la tercera parte de la guía de José para las Conversaciones 313. Dejar que Dios haga su parte. Observar, preguntar y dejar que Dios haga su parte. Dejar a Dios actuar. José observó, preguntó
y después le tocó a Dios. José no intentó ser el protagonista. Nosotros no somos los que convencemos ni los que convertimos a la gente. Es Dios. Él dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? ¿De quién? De Dios. O sea, José señaló a Dios como la única fuente de esperanza y de respuesta ante el problema que el copero y el panadero le presentaron. Me gusta mucho. ¿Por qué? Porque José no hizo lo que hacemos nosotros. ¿Sabes lo que hacemos nosotros muchas veces? Lo que hacemos nosotros es que comenzamos con Dios. Sin observar. Cristo te ama. Y el otro, Jesús te salva. Empezamos con Dios. No, José no empezó así. José se guardó lo mejor para el final. Como una comida. El postre es lo mejor, ¿verdad? Dios se guardó a Dios para el final. Él observó y preguntó. Pero quizá yo estoy pensando, y yo tengo muchas conversaciones 313. Llevo mucho tiempo observando y haciendo preguntas, teniendo esas conversaciones. Y a veces, te soy sincero, a veces me viene desánimo, porque parece que la gente entiende, pero las ves que no avanza, ¿verdad? O las ves siempre, y te viene desánimo. Pero quiero decirte hoy, de verdad te lo digo con todo el amor, no te canses. No te canses, sigue teniendo esas conversaciones. No te canses jamás. Esta mañana le he hablado a Ramón para que me diera permiso, pero Ramón, en el gimnasio llevaba 3 años. Hoy no puede venir porque trabaja. Vino el miércoles. Ramón llevaba 3 años teniendo estas conversaciones con él. Y con él me he cansado un montón de veces, porque parece que no avanza. Pero hoy es un cristiano nacido de nuevo que ha entregado su vida a Jesús. ¡Aleluya! Simplemente observándolo y haciéndole preguntas. Me decía Ramón, parece que tengo que ir detrás de ti para que me prediques. Digo, sí, porque no es avasallarlos, es hacer preguntas, es interesarte por ellos, es observar cómo están. Así que no te canses, aprovecha cualquier situación. No sé, aprovecha la presentación de tu hijo. Aprovecha el programa que vamos a tener en Navidad para decir a la gente, ven a la iglesia, invítalos, porque tal vez solo falta la parte de Dios. Amén. Nosotros no tenemos todas las soluciones. No tenemos todas las soluciones. No necesitamos ser expertos en la apologética, ni necesitamos ser grandes oradores. Solamente necesitamos apuntar a Cristo y dejar que el Espíritu Santo haga su obra en las personas. Amén. En la iglesia de Chicago de Dwayne L. Moody hay una habitación que se llama la habitación John Harper, en memoria de John Harper, ese evangelista escocés que estuvo en la iglesia de Moody en el año 1910 predicando y haciendo una campaña evangelística durante 3 meses en la iglesia de Moody de Chicago. Y fijaos porque John Harper tenía previsto volver a la iglesia. Tenía previsto volver a la iglesia de Dwayne L. Moody a predicar en abril de 1912. Él había programado su viaje junto a su hermana y su hija de 6 años y se embarcó en el Titanic para ir a Estados Unidos. Resulta que ya sabéis todo lo que pasó con el Titanic, ¿no? Colisionó con ese iceberg o iceberg y comenzó a hundirse. Y de repente, enseguida, John Harper lió a su hija de 6 años en una manta, la subió en un bote, subió a su hermana también y comenzó a predicarle a todo el mundo. Decía, ¿conoces a Cristo? No, pues monta al barco. Se quitó su chaleco salvavidas, se lo dio a uno. Toma, que a ti te va a hacer más falta que a mí, porque yo ya sé dónde voy. ¡Wow! Y empezó a meter gente, Y empezó, dice que muchos testimonios que decían, le oían gritar, mujeres, niños y no salvos, a los botes, mujeres y niños y los que no son salvos, a los botes. Pero lo más impresionante es el testimonio de Aquila Webb, otro escocés. Dice que cuando él estaba agarrado a un mástil, subido a un mástil en medio del océano Atlántico, temiendo por su vida,
apareció un hombre agarrado también a otro mástil. Una ola lo trajo. Y dice que ese hombre era John Harper. Y John Harper lo miró y dice: ¡Joven! ¿Eres salvo? Y dice, yo le contesté: no, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. De repente una ola vino y se lo llevó. En ese momento, minutos después, dice que otra ola de repente volvió a traer a John Harper cerca de Aquila y le dijo: ¡joven! ¿Sigue sin ser salvo? Dice: no lo sé, tengo muchas dudas. Dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y de repente una ola se lo llevó y nunca más volvió. Y ahí, en ese momento, subido en ese trozo, Aquila Webb, con 3 kilómetros de agua por debajo suyo, en las gélidas aguas del Atlántico Norte, entregó su vida a Jesús. Wow. Una conversación 313. Y sabes, no fue una conversación en un púlpito, fue en medio de la nada, en el Atlántico. Fue la conversión 313 de Aquila Webb. ¿Y sabes lo que dijo él? Yo soy el último converso de John Harper. ¿Qué os parece esta conversación y conversión 313? Impresionante, ¿verdad? No fue en una iglesia, no fue en un púlpito, fue en medio del Atlántico Norte. Amado, ¿sabes qué? Yo no quiero ser recordado. Y no es que Dios busque todas estas cosas, pero yo no quiero ser recordado solamente como el compañero del gimnasio o el compañero del colegio o el compañero del instituto. Yo no quiero ser recordado solamente como el compañero de trabajo, ni quiero ser recordado como el vecino del quinto. Yo le pido a Dios que Él me dé algo más que eso. Por favor, Señor, dame algo más que eso. Amén. Por eso hoy quiero animarte a algo muy práctico. Algo muy práctico. Proponte, hermano, hermana, proponte en tu corazón cada semana tener al menos una conversación 313 con alguien que no conoce al Señor, si no estás perdiendo el tiempo. Lo digo así sinceramente. Una conversación en la que tú puedas observar, en la que tú puedas preguntar, en la que tengas convicción, en la que tengas y emplees sabiduría, en la que muestres valentía y coraje, en la que aproveches la oportunidad y dejes a Dios actuar. Amén. Porque quizá esa conversación 313 que tengas con alguien sea la que marque la diferencia en la eternidad de una persona. Quizá no hoy, quizá no en ese momento, pero quizá marque la diferencia mucho más adelante. Digamos, porque los leprosos dijeron: hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. No nos podemos callar. No podemos reservar las buenas noticias solo para el domingo. 52 domingos tenemos, 313 días de misión. Que nuestras conversaciones, vayamos de conversaciones a conversiones. Ese es el llamado de Jesús para nosotros. Amén. Amén. Daniel aporta convicción y sabiduría. Esther nos enseña valor y oportunidad. Y José te da la guía: observar, preguntar y dejar a Dios actuar. Amén. Ponte de pie. Padre, te damos toda la gloria a ti. Gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido que podamos abrazar este reto, Señor, de tener conversaciones 313. De tener conversaciones los 313 días del año, Señor. Te damos gracias porque tenemos 52 domingos donde venimos a celebrarte, a adorarte como pueblo. Qué hermoso es, qué hermoso, qué maravilloso es poder estar en tu presencia junto con mis hermanos adorándote. Podemos recibir tu palabra, tu equipación, tu consejo. Gracias por esos 52 domingos, Señor. Pero Padre, entendemos que hay 313 días restantes en donde también, Señor, tenemos el llamado a presentar la buena noticia. Oh, Señor, nos sentimos como esos 4 leprosos, estábamos casi muertos, pero tú acudiste a nuestro rescate. Alguien oró por nosotros y tu ejército intervino para hacer huir a nuestros enemigos.
quedar solamente saciándonos nosotros con este banquete, Señor, sino que sentimos la necesidad. No podemos callar, Señor. Hay toda una ciudad, Señor, sitiada. Hay una sociedad sitiada, Señor, que perece, Señor. Que no tienen el agua viva, que no tienen el pan de vida, que no tienen a Jesús. Despiértanos, Señor. Despiértanos, Señor. Que podamos, Señor, abrir nuestros sentidos espirituales, Señor. Que tengamos la capacidad, Señor. Que tengamos la convicción, que tengamos la sabiduría, que tengamos el valor, Señor. Que sepamos discernir la oportunidad. Que podamos observar, Señor, a las personas a nuestro alrededor.